Dios Padre misericordioso, te damos gracias. Hoy nos hemos reunido enfrente de tu palabra. Y por medio de esta palabra queremos recibir lecciones espirituales y queremos vivir basados en esta palabra. Sabemos que tú quieres que todo hombre sean salvos. Y si entre nosotros hay alguien que aún no ha sido salvos, denle la oportunidad para que puedan escuchar el Evangelio y puedan obtener la vida eterna. Para esto estamos preparando el gran seminario para el marzo. Queremos que estos días de los seminarios sea un tiempo para que nuestros familiares y amigos puedan oír. Sabemos que tu evangelio se está predicando en todas partes del mundo y hay muchos hermanos y hermanas que se están esforzando para esto. Por favor, dales fortaleza. Y hay hermanos que no han podido venir hoy. Permite sus situaciones para que puedan participar la próxima vez. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Hoy vamos a aprender 1 de Samuel 18. 1 de Samuel capítulo 18. La semana pasada aprendimos sobre capítulo 16 y 17. Entonces hoy aprenderemos 1 de Samuel 18. Versículo 14. 18, versículo 14. Si lo han buscado, leamos juntos. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Esto se trata sobre David. Dice que él conducía todos sus asuntos prudentemente. Esto era antes de que David fuera rey. Si vemos capítulo 18, aparece cómo él vivía antes de ser rey. En ese tiempo él huía desde Saúl, porque Saúl lo iba a matar. Primero sabemos que él estaba bajo el rey Saúl. En esta época, Saúl estaba loco porque Dios le había quitado el Espíritu Santo que le había dado. Y este Saúl quería matar a David. Él mismo quería matar a David y causó muchas guerras para matarlo. Y también le había dicho a muchas personas que cualquier persona que vea, que encuentre a David, que lo maten. Pero en cualquier momento David estuvo muy prudente. Él tenía mucha sabiduría. David, aunque este rey usaba todas maneras para matarlo, él pudo huir bien. Aquí dice, y Jehová estaba con él. Si Jehová está con nosotros, en cualquier situación que nos parece difícil, podemos pasarlo y podemos conducirlo prudentemente.
Este Dios, que fue Dios de David, también nos dijo a nosotros: yo estaré con ustedes por siempre, eternamente. Este Dios que estaba con David ahorita está con nosotros. Si vamos a 1 Samuel 18:9. Leamos juntos. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl se concentró a David. Después de aquel día, ¿cuándo fue aquel día? Si vemos en versículo 7, dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Él no se sentía bien, porque las personas decían que David es mucho mejor que Saúl. Saúl venció a 1,000, pero David a 10,000. ¿Para quién era esta guerra? Para Dios, para el pueblo de Dios. Pero Saúl estaba pensando que era su guerra. Y como las personas decían que David venció a más, se enojó. Y desde este tiempo, él sintió muy desgraciado y su corazón estaba lleno de David. Quería matar a David, deshacerse de David. Solo pensaba en esto, porque las personas se enfocaban más en David. Pero David no se concentró en Saúl. Él se enfocó en Dios. Aunque Saúl le iba a matar, él le siguió perdonando a Saúl. Lo más importante en nuestra vida cristiana es a dónde estamos mirando. ¿Estamos mirando a las personas? Por ejemplo, ¿estoy viviendo mi vida cristiana solo para que el pastor piense que soy bueno? ¿Es para el pastor? ¿Es para un hermano? No es para un humano. Saúl solo veía a David. ¿Dónde está David? ¿Qué está haciendo? Si dicen David está en el desierto, David está en tal sitio, él iba corriendo. Su corazón estaba lleno de David para matarlo. Obviamente él no tuvo una buena relación con Dios. Nosotros también no nos enfoquemos en los hermanos, aunque este hermano les caiga bien o les caiga mal. Siempre cuando miren a los hermanos, piense que ellos son sus ejemplos. Pero si odian a un hermano o si se ponen celosos y se concentran en ese hermano, entonces ustedes también serían como Saúl. Nosotros primero no tenemos que enfocarnos en las personas, sino a Dios. Si vemos Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, no en las personas. Dice puestos los ojos en Dios.
Pedro, quien miró a Jesús, pudo caminar encima de las aguas. Sabemos que nadie puede caminar encima de las aguas, pero lo imposible pudo ser posible cuando Pedro miró a Jesús, porque él miró a Jesús. Pero si saben la historia, Pedro cae al agua, pero es cuando no vio a Jesús y vio los vientos. Cuando puso sus ojos en otra cosa, él cayó. Y como temía, él seguía ahogándose. Si nosotros queremos ser amados por Dios, hay que mirar a Jesús, no a las personas. Y si vemos a Dios, podemos hacer lo imposible. Estaremos caminando encima de las aguas. Entre los 12 discípulos, ¿por qué solo Pedro caminó encima de las aguas? Porque él miró a Jesús. Jesús le había llamado, ven aquí, porque Pedro quería caminar. Solo el que quiere hacerlo puede hacerlo. El que tiene el corazón de querer esforzar. ¿Quién vive una vida cristiana buena? El que quiere vivir la vida cristiana. Pedro fue quien se acercó a Jesús y dijo, Jesús, yo quiero caminar encima de las aguas. Él quería, por eso lo pudo hacer. Los que quieren vivir de esa manera son los que lo pueden cumplir. Este corazón, todos los deseos que queremos cumplir, lo dejamos a Dios, no a las personas. Y obedecer lo que Él nos diga. Pedro obedeció cualquier cosa que Jesús le había mandado para caminar encima de las aguas, y lo hizo. Tenemos muchas experiencias. En la Biblia aparecen varios eventos y uno de lo más maravilloso fue este momento cuando Pedro caminó encima de las aguas, porque ninguna persona durante toda la historia de la humanidad ha caminado encima de las aguas menos Pedro. Él tuvo la victoria. Nosotros también viendo esto, tenemos que tener el corazón, y así podremos caminar como Pedro. Cuando Pedro estaba caminando encima de las aguas, las personas que lo observaban, ellos estaban pensando, wow, yo también podría haber caminado encima del agua. Él fue ejemplo para todos. Ahora todos tienen la esperanza de que ellos también pueden caminar encima de las aguas si escuchan a Jesús y si miran a Jesús. Si nosotros experimentamos algo así en la relación con Dios, otros hermanos lo verán y será bueno ejemplo. Las personas, cuando vio a David, dijeron que él era buen ejemplo. Por eso ellos decían que David venció a 10,000 y Saúl a menos. Si David hubiera enfocado en Saúl, él lo hubiera matado primero antes de que Saúl lo mate. Pero él no lo hizo y las personas vio. Y las personas le decían, David, Saúl te está tratando de matarte, ¿por qué no lo matas primero? Pero David no lo hacía.
David no quería matar a Saúl y lo perdonaba. Y las personas veían todo esto. Y todas las acciones y palabras que David decía fueron ejemplos para todos. Cuando él hizo las cosas con sabiduría, no solo él, sino las personas alrededor de él aprendieron la lección de Dios. Si vemos libro de Hechos 7. Hechos 7:55. Hechos 7:55. Leamos juntos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde estaban los ojos de Esteban? En el cielo. Si vemos versículos 58, 56 y 57, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esteban estaba predicando sobre Jesús, pero las personas lo odiaban. Y ellos tiraban piedra. Antes estaba enseñando a los niños sobre este tema y salí con los niños afuera. Le pregunté a los niños: si yo soy Esteban y ustedes son los que quieren tirar piedra a Esteban, ¿qué tipo de piedras van a escoger? Entonces los niños escogieron las piedras más afilosas. Obviamente en esta época también las personas que tiraban piedra hacia Esteban usaban piedras que duelen bastante. Pero aunque ellos le tiraban piedras así, Esteban solo miraba al cielo, le pedía a Dios: perdónale a todos estos hombres, ellos no saben. Si están dentro de la iglesia, van a experimentar muchas cosas. Primeramente, puede ser que ustedes hagan una obra buena, pero otros lo vean como algo malo. Muchas cosas pueden pasar entre hermanos. Y en ese momento, puede ser que un hermano entre en su corazón. Porque esto es el humano. Pero en este momento Saúl iba a matar a David. Claro que nosotros cuando tenemos problemas con un hermano, no es tan grave como si lo queremos matar. Pero Saúl lo odiaba tanto que hasta lo iba a matar. Pero David de todas maneras lo perdonó. Esteban también. ¿Por qué perdonó a todos? ¿Cómo pudo perdonar a todos? Porque él miraba al cielo, a Dios, a Jesús. Porque Jesús fue quien nos perdonó. Y si Él nos perdonó a mí, yo también puedo perdonar a otros. Si yo soy alguien que no puede perdonar, y si hay alguien en nuestros corazones que aún odiamos, entonces Jesús no está ahí. ¿A quién está mirando?
tienen que mirar a Jesús. Algo que podemos saber por David es que él siempre hacía todo con sabiduría y siempre miraba hacia Dios y sabía que Dios estaba con él. Si volvemos a 1 de Samuel 18:1, leamos juntos. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Primero, David pudo pasar por todo esto por Dios y su amigo Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Eso es como una película entre personajes. David y Jonatán eran amigos, pero Jonatán era hijo de Saúl. Hay un grupo que canta canciones cristianos que se llaman David y Jonathan. Cuando nosotros pasamos por un momento difícil, Dios siempre nos pone a alguien cerca de nosotros. Antes de que David fuera rey, su amigo Jonathan fue quien le hizo una mejor persona. O sea, la vida cristiana nunca se hace solo. Claro que personalmente tenemos que tener relación con Dios, pero también es bueno tener hermanos. ¿Conocen a Daniel? ¿Cómo Daniel pudo ser el Daniel que conocemos ahora? Porque Daniel no solo tenía un amigo, sino 3 amigos. Estos 3 amigos oraban juntos. Cuando decidía algo, ellos lo hacían juntos. Como Daniel tenía sus 3 amigos verdaderos que tenían fe, podían aguantar. ¿Quién estaba al lado de Noé? Noé fue quien construyó el arca. No lo hizo solo, sino con sus 3 hijos. Estos días los niños dicen, yo no quiero hacerlo papá, tú hazlo solo. Pero estos 3 hijos que tenía Noé, aunque ellos no entendían lo que estaba pasando, ellos hubieran haber dicho, papá, ¿qué dices? Por aquí no llueve. Y aunque tenía muchas dudas, estos 3 hijos que él tenía lo creía. Él no preparó el arca solo, sino tenía sus 3 hijos para ayudarlo. Si ven al apóstol Pablo también, nunca fue solo a sus viajes misioneros. Siempre había su acompañador, su acompañante, siempre había uno. O sea, la vida cristiana no se hace solo, sino se hace juntos con los hermanos que son salvos. Y así los hermanos le dirán, hermano, no, ¿a dónde está mirando? Mire a Jesús. Y así se puede corregir. Si volvemos a 1 de Samuel 18:4, y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonathan y David eran amigos tan buenos que hasta le dio sus ropas, su espada, su arco, todo lo que tenía.
le dio todo a David. ¿Quién es un amigo verdadero? Un amigo verdadero es quien da. No es alguien que dice, ¿por qué tú no me das nada? Un amigo verdadero es quien siempre nos quiere dar. Jonathan siempre le daba a David, y David lo recibía, y después se lo pagaba otra vez. David protegió a la familia de Jonathan. Si vemos primero de Samuel 20:13. 20:13. Leamos juntos. Pero si mi padre intentaré hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Él le dijo, en un peligro yo siempre te cuidaré. Y si vemos capítulo 19, versículo 4. Leamos juntos. Y Jonathan habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Le dijo cosas buenas sobre David a Saúl. Esto es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo no habla mal del otro, sino le quiere ayudar. Sino le ayuda. Le ayuda y siempre le quiere dar. Si hay hermanos que le da consejos, que le da algo, es porque este hermano le quiere, tal como David y Jonathan. Por eso hay que ayudar unos a otros. Y también si hay hermanos que hablan bien sobre mí, aunque yo soy débil, pero este amigo dice cosas que me hace parecer una persona muy admirable, entonces él es un amigo verdadero. A ellos tenemos que acercar. Cuando vemos esto, ¿a quién se recuerda? A Jesús. Si vemos, si vemos San Juan, San Juan, San Juan 15:13. Leamos juntos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mejor amigo es quien hasta puede sacrificar su vida para mí. ¿Y quien puso su vida por mí? Fue Jesús. Por eso Jesús es nuestro buen amigo. Porque Él nos dio su vida para deshacer nuestros pecados. Y no solo nos dio, en primero de Juan dice que siempre nos defiende, nos ayuda a luchar.
Si vemos primero de Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús vino para defenderme. Es como abogado. Jonathan era así, como un abogado de David. Israel siempre, los reyes, una persona podía ser rey si su papá era rey. O sea, Jonathan tenía que ser rey después de Saúl. Pero si vemos primero de Samuel 23:17. Dice: Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. En la Biblia dice que tenemos que ser humildes. Hay que adorar a otros. Jesús se bajó a sí mismo también hasta su muerte. Él bajó cuando tuvo el cuerpo de humano, pero bajó aún más en su muerte. Yahshua nació en Belén, ni siquiera era la capital. Y nació en un pesebre. Y él andaba en un asno, no era un caballo. Significa que nosotros también tenemos que bajar nuestros corazones como Jesús. Si alguien es aceptado por otros, no hay que ponerse celoso. David y Jonathan también. Jonathan siempre le daba pensamientos positivos. Si vemos capítulo 23, versículo 16 dice: Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Se encontró con Jonathan y se fortaleció. Cada vez que él se encuentra con este buen amigo, pudo tener más confianza y poder. Sin Jonathan, creo que la historia sobre David hubiera cambiado, porque cómo hubo haber aguantado todo. Si vemos primero de Samuel 18:30. Aquí dice: Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los servicios de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre.
Cada vez él iba siendo más y más prudente. Prudente en el idioma hebreo es zakar. Zakar en hebreo significa que uno escoge, que uno decide. Significa que nuestro corazón está en paz y no cambia. David vivió de esta manera. Cuando sus enemigos estaban llegando, él no se apuraba, sino pensaba. ¿Y a quién da esto sabidurías? Si vemos en Salmos o Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Leamos juntos. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Esto significa que David era humilde. Si se preguntan por qué yo no tengo sabiduría, quizás es porque sus corazones pueden estar orgullosos. Tenemos que ser humildes. Tenemos que saber que a los que son humildes, Dios les da la gracia. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice, el que refrena sus labios es prudente. El que no dice lo que quiera, sino aguanta. Por eso David también nunca, aunque se enojaba de Saúl, nunca le decía cosas malas a él. Y así pudo ser prudente. Y si vemos Proverbios 21:11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuanto se le molesta al sabio aprende ciencia. El que recibe los consejos de otros, bueno, ellos no seguirán sus propios pensamientos, sino seguirán los consejos. Y esa persona será más prudente. A cualquier lugar en donde iba, él ganaba. Y esa sabiduría lo recibió cuando él estaba huyendo. Y por Jonathan. Nosotros mismos sabemos muy bien que no tenemos sabiduría
Yo también siento así a veces que hice algo sin pensar bien. Si vemos Santiago, libro de Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es una oración que todos nosotros podemos hacer, porque a veces necesitamos sabiduría para que no hagamos conforme a nuestras emociones. Por eso hay que orar que nos dé corazón para vivir como sabios y pedir que cualquier consejo que alguien me dé, que lo tome seriamente. David gobernó Israel. Nosotros también tenemos que gobernar a nosotros mismos, a nuestras familias, y así podemos ser partes de la iglesia. Si vemos capítulo 19, eso es cuando David comenzó a huir, porque lo iba a matar ya. Primero de Samuel 19:18. Dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Saúl oficialmente le dijo a las personas que iba a matar a David. ¿Pero qué hizo David? ¿Qué hizo? Él no cometió nada. Nunca le ha hecho nada a Saúl. No le dijo algo malo, no le había insultado. Si David hubiera cometido algo, podemos saber por qué Saúl se enojó, pero David no había hecho nada. Lo único que hizo fue ganar la guerra. Él no hizo nada más. No le hizo nada al rey Saúl. Solo hizo su trabajo. ¿Hay alguien que también experimentó algo semejante? José. José no hizo nada, no cometió nada, pero sus hermanos lo mandó como esclavo. Él no es culpable de nada. ¿Quién está también? Jesús. ¿Jesús cometió algo? No es culpable de nada porque nunca ha cometido pecado. Pero los judíos le querían matar. La vida cristiana es así. Si las personas hablan mal de nosotros, a veces puede ser que solo lo odian. David también fue tratado así. ¿Y a quién fue? Fue a Samuel. Y Samuel fue quien
hizo que Saúl sea rey. Pero cuando David pidió ayuda a Samuel, Samuel no pudo ayudar. David también se había casado con la hija de Saúl, pero Miquel no pudo resolver el problema de su esposo tampoco. Se acercó a todas las personas que él podía pensar. Si vemos primero de Samuel, si vemos en versículo 1 dice, vino David a Nob al sacerdote Ahimelech. Fue hasta el sacerdote. Ahimelech temía, porque no sabía lo que estaba pasando. Nadie le podía ayudar, ni sus familias, ni sacerdotes, ni guardias. Fue hasta el rey de otro país. Quizás emocionalmente le había ayudado varias personas, pero otras cosas ellos no tenían poder para hacer nada para David. Por eso recuerden que las personas no pueden resolver lo que estamos pasando, solo Dios. No confíen en nadie porque ellos no pueden hacer nada para ustedes. Si vemos Salmos 146. 146:3. 146:3-4. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos. Aunque hay una posición alta, que no confiemos en las personas. David, cuando estaba huyendo, él aprendió que a los humanos no podemos confiar. A todas las personas que David quería pedir ayuda, todo salió mal. Se divorció con Miquel y no había nadie que podía resolver su problema. Por eso se acercó más a Dios. Hay alguien que dice, solo si tengo dinero puedo vivir una vida cristiana buena. Pero vivir diligentemente, con esfuerzos y tener mucho dinero no tiene que ver nada. En la Biblia dice que a los ricos le toma más para ir al cielo. Por eso la Biblia dice, no nos enfoquemos en ser ricos.
Si me dice pastor, yo conozco quién soy. Si Dios me da tal cosa, yo sé cómo usarlo, pero puede ser que en ese momento sus corazones estén tal como el corazón de David. Él, aunque se partió con Miquel y escuchó que el sacerdote también ha muerto, Dios le paga. Primero, si pensamos en Abraham, él cuando tuvo que salir del Ur, él no sabía nada de otras tierras, pero Dios le dice que se vaya de ahí. Obviamente se quiere quedar, pero aún así salieron. Y ellos estaban peleando con Ruth. Abraham sacrificó hasta su hijo y a Isaac. Él crió a Isaac cuando era más viejo, entonces no quiso matar a su hijo, pero aún así obedeció. David también experimentó esto, tal como Abraham. Nosotros también cuando tratamos de enfocarnos en algo más, Dios nos quita todo hasta que enteremos. Cuando nosotros confiamos en alguien, Dios se pone en nuestro camino porque Él quiere que solo veamos a Él. Si regresamos a primero de Samuel, leamos juntos. Y yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la clase de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él juntos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400. Él entró a Adulam, a la cueva de Adulam. Adulam significa refugio. Dios es el único refugio. Yo creo que esto es el punto en la vida de David en donde bajó muchísimo. Si vemos en versículo 2, aparecen características del corazón de David. Las personas como él se reunían, y aquí fue donde David encontró a Dios. Si vemos Salmos 57,
Salmo 57, 1 a 2. Salmo 57, 1 a 2. Leamos juntos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dentro de esta cueva, él decía que clamaré al Dios Altísimo. David ahora conocía que Dios preparó todo esto. Si vemos en versículo 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, y mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Aquí es donde él encontró el propósito de la vida cristiana. Nosotros igual, cuando haya momentos difíciles, hay que buscar la cueva. Y si entran a esta cueva, encontrarán a personas que son como nosotros. Cuando damos testimonios, cuando hacemos reunión, a veces sentimos, yo pensé que yo era el único. Y estos días los testimonios se tratan sobre salud y pueden pensar, oh, yo no soy el único quien está enfermo. Pero dentro de esta cueva pueden tener esperanza en el refugio. Es como un refugio esta cueva. Y solo cuando entramos aquí podemos cambiar nuestro corazón. Si vamos a primero de Samuel, aquí David cambió. Primero de Samuel 23:2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? En versículo 4 dice, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Si buscamos capítulo 30, versículo 8, dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. El enemigo le quitó todo, pero David se calmó y le preguntó a Jehová. Aunque había muchas personas que lo querían matar, él estaba en paz.
Para ser alguien prudente siempre hay que preguntar a la Biblia. Y si no saben la Biblia, pregunten al pastor, pregunten a mí. Si tienen preguntas y sus dudas son resueltos, entonces llegará paz en su corazón. Y David, Dios le había mandado a que vaya a recoger todo lo que le había quitado. Y aquí dice, partió pues David, él y los 600 hombres con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor. Entre los 600 llevaron a 400 y los otros 200 se quedaron. Y al final todos, él recogió todo lo que le había quitado y volvió. En versículo 22, desde 21, veamos juntos. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Aquí hubo un problema. Si vemos versículo 22, dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros los? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los comen y se llevan. Esto suena, esto suena que como justicia, pero la vida cristiana no es así. Se trata de dar. La salvación también no es que nosotros hemos hecho algo. En versículo 23 dice, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. David dijo, aunque nosotros lo hemos hecho, Dios fue quien lo hizo. Cuando David piensa, siempre piensa sobre Dios, sobre su perspectiva, porque si no piensa en Dios, tendría pensamientos de los humanos. Para ser sabio, hay que estar en donde Dios esté. Y sabemos que el corazón de Dios es muy amplio, siempre nos quiere dar algo. Y por su iglesia Él trabaja. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que siempre quiere dar. Siempre hay que dar, porque eso es lo que Dios quiere.
Dios nos dijo que lo hagamos de esta manera. Y si Dios está con nosotros, podemos abrir nuestros corazones más. Y cuando nuestros corazones crecen, más personas pueden entrar. Entonces la iglesia es un lugar en donde se decide prudentemente. Por eso en versículo 24 él hizo la decisión, dice, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la pantalla, así ha de ser la parte del que queda con él. Y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Esa decisión sabio que hizo David lo usaron después. En nuestra iglesia también hay hermanos que trabajan antemano. Por ejemplo, las hermanas preparan comida a las 9. Ellos toda la semana tienen que pensar qué vamos a cocinar esta semana. Y esta semana también había mucha nieve, pero ellos aún así prepararon la comida, salieron a comprar y cocinar para nosotros. El gran seminario que viene también. Esta vez vendrá el pastor de Toronto y habrá comida. Entonces, para este seminario, si invitan a familias y amigos, pueden cenar juntos, almorzar juntos y escuchar. Y todo esto lo haremos todos juntos, no solos, sino juntos. Y cualquier cosa que yo haga y otros hermanos y hermanas hagan, todo lo recibiremos igual ante Dios. Aunque no haya alguien que estemos predicando nosotros, quizás podemos manejarle o prepararle algo. Busquemos primero de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí dice así que. Primero de Corintios se trata sobre la resurrección. Por la resurrección nosotros podemos recordar esto. Cada uno de nosotros tendremos diferentes glorias, gloria de la estrella, gloria del sol, de la luna. Y todo lo que hemos hecho, hasta las cosas más pequeñas, Dios los cuenta y nos va a pagar.
Entonces hoy aprendimos sobre David, quien hizo todas las obras prudentemente. Y recuerden que David también tuvo un proceso para llegar hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre David. Queremos hacer todo con mucha sabiduría. Nos falta mucho. Cualquier cosa que hagamos, queremos hacerlo con sabiduría. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.